Bueno, hola a todos y la idea de este video es hablar sobre impresión 3D de caudalímetros por efecto Venturi. Así que la pregunta es, ¿se puede fabricar un Venturi por impresión 3D y funcionará bien? Bueno, mi idea es mostrarles que es posible fabricar un Venturi por impresión 3D y darles algunos criterios para que ustedes puedan diseñarlos y fabricarlos con una impresora 3D de tipo casera. La motivación de este video es porque yo en un proyecto hace unos meses atrás me encontré con la necesidad de fabricar un caudalímetro y tengo una impresora 3D en mi casa, pero me resultaba muy difícil contratar a gente porque en ese momento estábamos con la cuarentena muy estricta. Así que, bueno, tuve que diseñar e imprimir un caudalímetro con la impresora 3D que tengo hogareña. Así que, bueno, primero veamos qué es un Venturi o un tubo de Venturi eh, y de qué se trata. Así que, bueno, un tubo de Venturi es básicamente una pieza que tiene una contracción, ¿sí? Tiene esta contracción de aquí, y luego una zona recta y luego una expansión. Entonces la idea es que en la contracción la presión es más baja por un efecto Bernoulli que ahora lo vamos a explicar. Entonces se genera una diferencia de presión entre esta zona de acá y esta zona de acá. Es decir, es un aparato que me permite generar una diferencia de presión en un flujo de agua o gas o aire. Y lo interesante del Venturi es que luego hay una expansión y en la expansión yo recupero buena parte de la presión que tenía originalmente, ¿sí? O sea, si esta es la columna de agua que representa la presión que yo tenía al principio, en la garganta la presión está baja y luego vuelve a subir casi hasta el valor que tenía antes de la contracción. Esa es la idea. Bueno, existen diversos tipos de tubos de Venturi. Nosotros vamos a... Bueno, yo voy a hablar más que nada sobre los caudalímetros, pero los tubos de Venturi, bueno, este es un caudalímetro que se utiliza justamente, se intercala en un conductor para medir el caudal. Entonces tiene dos tomas de presión, una toma de presión antes y una toma de presión justo en la zona de la garganta, y la diferencia de presión entre esos dos puntos la puedo medir con algún instrumento y esa diferencia de presión es proporcional al caudal al cuadrado. Pero también hay tubos de Venturi que están diseñados para otros fines. Por ejemplo, lo que se llaman eductor o bomba de jet o generadores de vacío también. ¿Sí? Este de acá es un generador de vacío. Por este puerto se entra aire a alta presión y en este puerto se genera vacío. Y estos aparatos se usan mucho en neumática, sobre todo para ventosas, para tomar objetos más o menos livianos como papel o cajas de cartón vacías. Eh, este otro es en cambio también la idea es, el principio de funcionamiento es el mismo, pero se utiliza un fluido a alta presión para succionar y arrastrar otro fluido. A eso se le llama bombas de jet. Entonces acá tenemos un dibujo esquemático. Hay un fluido a alta presión que pasa por un orificio más o menos pequeño y eso genera una baja presión en esta zona de acá. ¿Sí? Fíjense que esta es la forma del Venturi. Genera una baja presión que succiona a otro fluido o al mismo tipo de fluido, digamos, y lo arrastra
hacia la salida. Así que bueno, vamos a ver primero un poco de la física detrás del tubo de Venturi. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un conducto así, y por este conducto viene un fluido. ¿Sí? Ahora, supongamos que este conducto cambia de sección y ahora se hace más chico. Bueno, el fluido, para pasar por esta zona de acá, va a tener que aumentar su velocidad, porque digamos, acá tenía un área grande de pasaje y a medida que ingresa a la zona más fina, tiene que aumentar su velocidad para poder pasar por esta zona más chica de pasaje. ¿Sí? Así que, bueno, tiene que aumentar su velocidad, pero el fluido tiene inercia. Eso quiere decir que vamos a tener que tener alguna clase de fuerza sobre el fluido para que el fluido aumente su velocidad. Eh, bueno, ¿y qué fuerzas tenemos? Podría ser la gravedad, por ejemplo, pero si el tubo está horizontal y es relativamente pequeño, la gravedad no va a ser una contribución significativa. Entonces, en general, para que el fluido se acelere, va a tener que existir una presión mayor que aquí. Aquí tendrá que ser una presión más pequeña y aquí una presión más grande. ¿Sí? Bien, y si no tengo esa diferencia de presiones, bueno, o se va a frenar el flujo. Y si yo fuerzo el flujo, esta diferencia de presiones se va a generar en forma natural. Digamos, si yo tengo un flujo aquí impuesto y acá tengo una cierta presión, lo que sucederá es que aquí habrá una presión menor, porque esta presión se utilizará en parte para acelerar el flujo hacia la zona de mayor velocidad. Así que esa es la idea detrás de Bernoulli. Y la diferencia de presiones, o sea, el cambio de presión, va a ser igual a un medio de ρ, o sea, de la densidad del fluido, por la diferencia de velocidades al cuadrado. O sea, si acá llamemos esto P1 y aquí P2 y aquí la velocidad 1 y aquí la velocidad 2, esto será igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Bien, hasta ahí súper. Tengo un angostamiento y baja la presión y tengo una diferencia de presiones. Si yo mido esta diferencia de presiones con un instrumento, pongo acá un medidor de presión, que son instrumentos muy fáciles de fabricar y de conseguir. Midiendo la presión, es decir, midiendo la diferencia de presión, yo puedo estimar cuál es la velocidad que tengo en esa zona y por eso puedo estimar también el caudal. Así que bueno, esa es la idea fundamental. Ahora, ¿cuál es el problema? Bien, esta caída de presión, si esa diferencia de presiones es grande y yo quiero continuar con este flujo, ahora voy a haber perdido presión. Y para recuperar esa presión yo necesitaría, no sé, colocar una bomba o colocar algo que empuje el flujo de nuevo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, no, en realidad lo que quisiéramos es agrandar de nuevo el conducto y volver a recuperar la misma presión que teníamos antes. O sea, yo lo que quisiera es acá agrandar de nuevo el conducto y volver a tener P1. Ahora, ¿cuál es el problema con volver a tener P1? Bueno, es que no es tan fácil. Ahora vamos a borrar esto.
Bueno, entonces nosotros vamos a buscar un poquito más grueso. Tenemos el conducto, un angostamiento, un tramo recto y luego queremos expandir el flujo para volver a tener el mismo diámetro que teníamos antes. Y acá tenemos la presión 1 y nosotros quisiéramos tener de nuevo la presión 1 o cerca de la presión 1. Porque P2, la presión 2 es una presión muy bajita, ¿sí? Y bueno, queremos recuperar la presión que teníamos antes. Y esto es posible. Lo que nos dice Bernoulli es que, bueno, si acá la velocidad es alta y nosotros bajamos esa velocidad hacia una velocidad nuevamente más baja, y acá tenemos una velocidad pequeña, bueno, al bajar la velocidad tendríamos que aumentar la presión, ¿sí? O sea que digamos, si nosotros lográramos que este flujo se expanda suavemente, entonces volveríamos a recuperar la presión. Ahora lo que sucede es que como el flujo acá tiene inercia, intenta seguir más o menos derecho en lugar de seguir pegadito a la pared. Nosotros quisiéramos que siguiera pegado a la pared y que se expanda lentamente, pero el flujo, lejos de hacer eso, lo que hace es separarse de la pared. Entonces, veamos. El problema que tenemos entonces es que nosotros queremos que el flujo vaya así y ocupe toda el área, pero lo que nos va a pasar es que el flujo va a querer seguir yendo así. Y entonces en estos lugares se van a armar remolinos y a consecuencia de eso no vamos a poder recuperar presión. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Justamente, si ustedes se fijan, el diseño de los tubos típicos de Venturi tienen una contracción más rápida, es decir, la contracción es a 20 grados, luego un tramo recto y luego la expansión es una expansión muy suave. Y esa expansión suave le permite al flujo acomodarse a la forma de la expansión. Bueno, entonces veamos. ¿Qué pasa en la pared que el flujo, en vez de seguir pegado a la pared, se separa? Supongamos ahora que tenemos un flujo, tenemos un flujo así, y la pared hace esto. Bueno, hay un efecto que se llama efecto Coanda, y es que el flujo tiende a mantenerse pegado a la pared hasta cierto punto. ¿Qué pasa? El aire que pasa cerca de la pared arrastra a las partículas que están por acá, estas partículas de aire, las moléculas de aire que están cerca de la pared, las arrastra porque está por fricción, por fuerzas viscosas, con lo cual las partículas también avanzan para allá. Y eso lo que hace es bajar la presión en esta zona, ¿sí? Entonces, al bajar la presión, esta línea de flujo que iba para allá, ahora se desvía hacia acá. Obviamente yo lo describo como primero esto y después lo otro, pero pasa todo en forma simultánea. Es decir, el flujo, a medida que pasa por esta parte de acá, va arrastrando las moléculas de aire que están cerca de la pared, genera la depresión y se va curvando.
Y de esta forma el flujo entonces continúa paralelo a la pared. Si en algún momento tendiera a separarse, las partículas que están cerca de la pared serían arrastradas hacia allá, se generaría una zona de baja presión y esto se volvería a pegar. ¿Sí? Bien, pero el problema es, ¿qué pasa si ahora la pared está muy inclinada? Y ahí es donde empieza el problema. Si ahora la pared está muy inclinada así, las primeras, estas partículas de acá, digamos, las que están acá en esta zona, son arrastradas por el flujo que va para allá, con lo cual el flujo se curva un poco. Pero, digamos, si el ángulo este es muy grande, entonces el flujo no se alcanza a curvar todo lo que se necesitaría curvar para arrastrar esas partículas de ahí. Lo que sucede entonces es que estas partículas son arrastradas y acá hay una presión baja en esta zona de acá, pero luego en esta zona de acá, la presión es intermedia, digamos, ¿sí? O sea, si acá tenemos una presión 1, acá tenemos una presión 2 que es más baja, y en esta zona tenemos una presión que es aproximadamente 1 de nuevo. Bien, entonces acá tenemos una presión más grande que acá, y estas partículas que están cerca de la pared, ahora lo que ven es mayor presión en esta zona y menor presión en esta, con lo cual empiezan a ir en el sentido contrario. Eso es básicamente lo que pasa y eso se le llama separación de capa límite. Estas partículas van para allá, estas van para acá y se genera un remolino. Entonces, las líneas de flujo que venían por acá se curvan un poco, pero no siguen perfectamente a la pared y cerca de la pared aparece una recirculación. Ahora, un caso límite sería, por ejemplo, con una pared a 90 grados. En ese caso, como tengo acá un punto anguloso, las líneas de flujo se separan totalmente y acá arrastran un poco el aire que hay en esta zona de acá, pero lo único que logra eso es generar una zona de recirculación. ¿Sí? Así que bueno, básicamente ese es el mecanismo por el cual hasta cierto ángulo de inclinación el flujo sigue pegado a la pared, pero cuando el ángulo de inclinación este es muy grande, eso deja de funcionar y se llama separación de capa límite. Entonces, como regla, digamos, una regla empírica, las expansiones llevan un ángulo, esa expansión llevan un ángulo de entre 7 grados y 15 grados. En ese rango funcionan bastante bien. ¿Sí? Y en ese rango de ángulos el flujo logra expandirse y mantenerse pegado a las paredes de los dos lados y ocupar toda, digamos, y que no se generen zonas de recirculación. Con una salvedad: si la pared, eso funciona siempre y cuando, bueno, en principio esto está pensado para simetría de revolución, o sea, para conos y no para aberturas entre dos paredes. Ahí, si fueran dos paredes, sería un poco menor el ángulo, perdón, un poco mayor. Y esto funciona siempre y cuando la pared no tenga mucha rugosidad. Si la pared tuviera mucha rugosidad,
Entonces es más fácil que el flujo se separe de la pared. Y ahí es donde llegamos a la parte de la impresión 3D. Si nosotros hacemos un Venturi por impresión 3D, la impresión 3D deja una rugosidad alta en la pared. Y la pregunta es, ¿esa rugosidad va a perjudicar el funcionamiento del Venturi o no? Así que bueno, la idea acá es hacer, digamos, dos estrategias. Ahora vamos a borrar esto. Vamos a tener dos estrategias de impresión. Una estrategia de impresión es imprimir la expansión en el mismo sentido del flujo. Y la otra estrategia va a ser imprimir en el sentido transversal al flujo. A ver. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a hacer un diseño con Onshape, que uso yo mucho. Vamos a diseñar un tubo de Venturi con un ángulo de salida de 15 grados, que es el máximo recomendado, y lo vamos a imprimir en dos direcciones. Lo vamos a imprimir con las líneas de impresión transversales al Venturi, y otro modelo lo vamos a imprimir con las líneas de impresión longitudinales. Y vamos a ver si los dos funcionan en forma satisfactoria. Bueno, vamos a diseñar el Venturi. Yo uso Onshape, que es parecido al SolidWorks, pero como soy docente uso una licencia gratuita. Bien, vamos a hacer un Venturi para este tubo. Así que medimos el diámetro de esto. Tiene 21 milímetros externo y el diámetro interno es 18. Vamos a ponerle, sí, es un poquito más de 18. Sí, así que vamos a ver de nuevo ahí. Sí, un poquito más de 18. 18 con 2, 3, 18 con 2. Así que bueno, vamos a ir acá. Entonces vamos a hacer, tengo que elegir las unidades primero con milímetros. Y ahora sí, vamos a dibujar el perfil del Venturi, ¿sí? Entonces vamos a tener un tramo recto, que es donde va a encajar el tubo, luego un escalón, otro tramo recto, luego la contracción, la garganta, la expansión, y después de la expansión vamos a hacer ya directamente el escalón y un tramo recto para que encaje el tubo de la salida. Ahí está. ¿Sí? Así que bien, ahora vamos a poner dimensiones sobre esto. Dijimos que el diámetro interno era 18, o sea que la mitad de 18 con... Vamos a hacerlo de 18 con 4. No, perdón. El externo era 20. Así que esto tiene que tener 10. Y entre acá y acá era la mitad de 18 con 2, que serían 9 con 1. Y luego la parte horizontal
tiene que tener la misma longitud que el diámetro. Esa es la regla. Este es el diseño del Venturi tradicional. Y lo único que vamos a hacer es vamos a redondearle un poquito las esquinas, pero básicamente es el Venturi tradicional. Entonces el Venturi tradicional tiene el ángulo de entrada entre acá y acá, eh, serían 10,5. 21 grados es el ángulo total, o sea que medio ángulo serían 10,5. Perdón, 10,5. Y el ángulo de salida vamos a usar el máximo que es recomendado, que sería 15 grados de lado a lado. A ver, vamos a ver mis notas. Sí, 15 grados. Y la mitad de 15 grados, o sea, es el medio ángulo serían 7,5. 7,5. Bien. Y el diámetro de la garganta, yo quiero que sea 8, o sea que esta distancia serían 4. Oh, qué feo que me ha quedado. Bien, ¿cómo hacemos con esto? Vamos a mover esto un poco para allá. Ahí está. Bien, y la longitud de la garganta tiene que ser igual al diámetro de la garganta. Entonces tiene que ser 8. Bueno, y ahora lo único que tengo que acomodar, me faltan un par de cosas. La longitud de esta vamos a hacer que sean unos 8 milímetros también. Y esta de acá, la longitud donde enchufa el caño, tendría que ser más o menos de 15. O sea, la hago un poquito menos larga que el diámetro del tubo. Y finalmente esta también vamos a hacerla de 15. Y el espesor de pared mínimo, este de acá, 3 milímetros. Me parece que 3 milímetros está bien. Y me está faltando estos 10 milímetros y este de acá, acá hasta acá, 10 milímetros. Perfecto. Bien, y ahora lo que voy a hacer es hacerlo, ¿cómo se llama esto? Revolverlo o hacerlo rotar. Para eso necesito también tener un eje, así que vamos a hacer un eje de aquí hasta aquí, y ese eje, este eje lo vamos a hacer de construcción. Ahí está. Bueno, vamos a hacer la revolución de esta pieza. Ahí. Sólido. Y el eje vamos a utilizar este de acá. Y ahí tengo mi tubo de Venturi. Bueno,
ahora el tubo Venturi, bien, vamos a verlo transparente, translúcido. Acá está la pieza. Y lo que tengo que hacer es hacerle unas... Acá hay algo que está raro. Es como esta parte está muy corta, ¿no? A ver, vamos a editar. Ah, sí. Bien, me falta ponerle una condición para que esto llegue a 0,1 de altura. Así que vamos a agregar acá esta dimensión. 9,1 quiero decir. 9.1. Ahora, mucho mejor. ¿Sí? Entonces el ángulo de entrada es 10,5 y el ángulo de salida es 7,5. Bien. Ahí deberíamos estar. Y lo que vamos a hacer... yo creo que habría que agregarle acá un pedacito horizontal. Así que... sí, vamos a modificar esto. Y vamos a agregarle aquí un pedacito horizontal. Para eso vamos a borrar este de acá. Mover este para allá. Ahí está, mucho más lindo. Y esto lo vamos a hacer de 8 milímetros de nuevo. Bien, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando hacerle un orificio, una toma de presión, justo va en el medio de la garganta, y otra toma de presión acá al principio. Así que para eso vamos a hacer un sketch. Hay muchas formas de hacerlo, yo lo voy a hacer un poco a lo bruto. Un agujerito acá, otro agujerito acá, y vamos a hacer que la distancia del centro hasta este borde sea justo 4 milímetros, y desde el centro a este lo vamos a hacer más pequeño, 2 milímetros, creo que está bien. Y el diámetro, bueno, el diámetro tiene que ser la profundidad al menos 3 veces el diámetro del agujero. Y como, digamos, de acá hasta acá tengo como unos 5 milímetros, el agujero podría ser de 1 milímetro y pico. Así que lo vamos a hacer justo de 1 milímetro. Un milímetro, yo creo que la impresora 3D va a poder imprimirlo sin problema. Y lo mismo acá. 1 milímetro también. Y ahora lo que vamos a hacer es extrudarlo, pero extrudarlo restando. Así. Y ahí está, perfecto. Con lo cual tengo dos agujeritos de 1 milímetro. Yo lo que hago por practicidad es después usar una jeringa hipodérmica, una aguja hipodérmica, encajada en ese agujerito para hacer las tomas de presión. Porque las jeringas encajan justo en unos tubos que yo uso de 4 milímetros de diámetro externo. Entonces el tubo encaja justo en el agujero de la jeringa. Bien. Así que este podríamos imprimirlo de parado. Por ejemplo, imprimirlo así en la impresora 3D. Pero también vamos a imprimir uno acostado. Ahora, para hacerlo acostado, para imprimirlo así horizontal, tendríamos que colocarle un soporte del lado de adentro. Pero cuando uno coloca soporte, la terminación de la superficie es muy mala, y en general la terminación de las superficies
que están ¿cómo se dice? Como colgando, ¿sí? En extra plomo, es muy mala. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir este tubo de Venturi en dos mitades. Y las dos mitades con la parte por donde va el flujo, es decir, con la parte interna hacia arriba. Así que vamos a hacer una copia de esta pieza. Vamos a hacer un duplicado. Y en el duplicado vamos a usar el plano horizontal como un plano de corte para sacar dos piezas en principio casi idénticas. La única diferencia entre una pieza y la otra, los agujeros me quedaron de costado. Bueno, entonces voy a tener que usar la superficie vertical, esta front, para dividir en dos. Entonces una mitad va a tener los agujeros y la otra mitad no. Esa es la única diferencia. Son dos piezas que por el resto son idénticas. Así que vamos a hacer un split. Vamos a partir esta y lo vamos a partir con front. Entonces, y eso genera acá dos partes. ¿Sí? Ven acá parte 1 y parte 2. Parte 1 es de este lado y parte 2 es del otro. Entonces yo puedo así elegir imprimir esta parte y luego imprimir esta otra parte. Bien. Así que ahora lo que voy a hacer es exportar los tres sólidos, uno que se va a imprimir de una sola vez y las otras dos mitades, a mi computadora, y desde ahí vamos a seguir con el slicer.